Página 27. El arte del engaño, por Daniel Tubau. Capítulo 4. El autor. 4.1. ¿Quién fue el maestro San? ¿Existió Sun Tzu? ¿Cuándo se escribió el libro? ¿Fue Sangu de algún modo el autor, progenitor o la inspiración del libro que conocemos? Ralph Sawyer, El arte de la guerra. El hombre que cortaba las cabezas de las concubinas. Los Anales de Gu Yue es un libro que hoy colocaríamos en la estantería de novela histórica y que contiene narraciones sorprendentes, como la de un estratega llamado Sangu, al que la tradición china identificó con Sun Tzu, el autor de El arte de la guerra. La historia comienza en el año 512 a.C. en un estado llamado Gu, que hoy se extendería por parte de la costa china, en un territorio en el que actualmente podemos encontrar grandes capitales como Nanjing, Shanghái y Suzhou. El rey de Gu, Elu, deseaba convertirse en el gobernante hegemónico de los Zhou, pero para lograrlo debía imponerse a su más poderoso vecino, el inmenso reino de Chu. Como cualquier rey sensato, Elu desconfiaba de los que le rodeaban y sospechaba que sus cortesanos le animaban a iniciar la guerra con Chu para sustituirle en el trono. Su consejero Gu Zixu era uno de los que quería invadir Chu, así que se las arregló durante una discusión acerca de asuntos militares para mencionar 7 veces el nombre de un tal Sangu, un estratega que vivía retirado del mundo. El rey Elu captó la indirecta. Puesto que has encontrado una y otra vez excusas para hablar de este caballero, quiero que le digas que venga a verme. Unos días más tarde, Sangu se presentó en la corte y respondió a las preguntas del rey, todas relacionadas con los capítulos de un libro de estrategia militar escrito por aquel misterioso sabio. Se supone que aquel libro era lo que hoy conocemos como el arte de la guerra. Aunque el rey Elu quedó muy complacido con las respuestas del estratega, le preguntó si podía ofrecerle una pequeña demostración de sus métodos militares. Sangu dijo que podía hacerlo empleando a las concubinas del palacio, una idea que encantó al rey. Tras presentarse las 300 concubinas, Sangu ordenó que se vistieran con cascos y armaduras y que llevaran espadas y escudos. Cuando estuvieron preparadas, el estratega las dividió en 2 compañías, que puso al mando de las 2 favoritas, y se dispuso a enseñarles los métodos militares. Las concubinas taparon sus bocas y se rieron, pero Sangu, sin inmutarse, comenzó a tocar el tambor de mando y a darles las primeras instrucciones. Al primer toque del tambor, todas debéis poneros en formación. Al segundo toque de tambor, debéis avanzar con vuestras armas. Con el tercer toque, debéis recuperar la formación militar. 3 veces dio las órdenes Sangu y otras 5 veces explicó lo que tenían que hacer, pero las mujeres no paraban de reír y se movían con torpeza, hasta que Sangu se enfureció, sus ojos se abrieron de par en par, su voz sonó como la de un temible tigre y su cabello se erizó bajo su gorro. Se dirigió al maestro de leyes y le ordenó que trajera las hachas de ejecutar. Entonces explicó a su improvisado batallón: cuando las instrucciones no son claras, cuando las explicaciones y las órdenes no son fiables, es culpa del general. Cuando las instrucciones han sido dadas 3 veces y las órdenes explicadas 5 veces, si las tropas no las ejecutan, entonces la culpa es de los oficiales. De acuerdo con las prescripciones de la disciplina militar, ¿cuál es el procedimiento? El maestro de leyes dijo: decapitación. Y Sun Tzu ordenó que se cortara la cabeza a las 2 comandantes de la compañía, las 2 concubinas favoritas del rey. Elu, que estaba viendo todo desde una terraza, palideció al escuchar la sentencia y envió a un mensajero para que dijera a Sun Tzu que no era necesario tomar medidas tan drásticas, porque sin aquellas 2 concubinas su comida sabría menos dulce. El estratega respondió que había sido nombrado general y que no tenía que obedecer a nadie, ni siquiera a un rey, así que ordenó que se decapitara a las 2 mujeres.
A continuación, volvió a tocar el tambor y esta vez las mujeres se movieron con disciplina, siguiendo las órdenes y sin ni siquiera parpadear. Terminada la instrucción, Sangu le dijo a Elu que las tropas estaban preparadas y que podría enviarlas sin temor contra el agua o el fuego. El rey estaba tan disgustado por lo sucedido que le dijo al estratega que volviera a su casa, porque ya no quería hacer la guerra. Sangu respondió de manera insolente, a su majestad solo le gustan las palabras, pero no es capaz de apreciar su sustancia. A pesar de este primer encuentro poco prometedor, Guziksu logró que Elu acabara por nombrar a Sangu general de su ejército. El implacable estratega venció a Chu y conquistó su capital, convirtiendo a Wu en el estado hegemónico de la época. La historia de las concubinas del rey Elu es casi lo único que sabemos acerca del autor de El arte de la guerra. Es una anécdota inquietante, que presenta a nuestro estratega bajo una luz no muy agradable. Aunque muchos historiadores han puesto en duda que el rey Wu pudiera entregar el mando de sus ejércitos a un general, lo cierto es que Sima Qian, el historiador más famoso de China, también nos habla de Sangu. Sima Qian vivió entre el año 145 y el 90, a.C., 400 años después de la época del rey Elu, pero disponía de recursos bibliográficos inmensos. En sus crónicas, más extensas que las historias de Heródoto y Tucídides juntas, no solo se ocupa de los reyes y gobernantes, sino que dedica 70 biografías a diversos personajes, desde asesinos a estadistas, desde comerciantes a filósofos y mujeres, lo que no era frecuente en la época. En una sección de sus crónicas incluye a 3 estrategas del periodo Zhou, Guqi, Sanbin y Sangu. ¿Qué nos cuenta Sima Qian del supuesto autor de El arte de la guerra? La respuesta es decepcionante. Sima cuenta la historia de las concubinas de una manera muy semejante a los anales de Wu y Yue, aunque existen algunas diferencias significativas. En primer lugar, Sima asegura que Sangu no nació en el reino de Wu, sino que había llegado allí desde Qi, un estado Zhou. También da a entender que cuando acudió a la corte ya había escrito El arte de la guerra, porque el rey le dice enseguida, he leído vuestros 13 capítulos. Esta mención tan específica a 13 capítulos es fundamental, como veremos al conocer cómo se transmitió el libro durante siglos. Otra diferencia es que Sima asegura que fue Elu quien pidió la demostración con mujeres. Signo de interrogación abierta. ¿Podríais concederme una prueba de vuestro arte? Puedo hacerlo, contestó Sangu. Signo de interrogación abierta. ¿Y podríais demostrarlo con mujeres? Preguntó el rey. Puedo hacerlo, replicó el sabio. Por último, el número de concubinas tampoco coincide, son 300 en los anales de Wu y Yue, pero solo 180 en el relato de Sima Qian. Aparte de la anécdota de las concubinas, el siempre prolijo Sima Qian tiene poco más que añadir acerca de Sangu y tan solo asegura que participó en la guerra del rey Eru contra el reino de Chu. En consecuencia, el siguiente paso en nuestra búsqueda del misterioso autor de El arte de la guerra parece elemental, del mismo modo que lo haría un detective como Sherlock Holmes. Nuestra obligación es visitar la escena del crimen, es decir, los campos de batalla en los que se libró la guerra entre Wu y Chu. Página 30.